Entonces, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Como saben, esta charla está en el marco de lo que es la certificación de Advanced Certified Scrum Master de la Scrum Alliance, en la cual estoy participando. Y bueno, parte de los requisitos, digamos, los requerimientos, es dar este conjunto de charlas. Van a ser unas 10 charlas más o menos en los próximos 3 meses, donde, por supuesto, desde ya, súper agradecido de que participen y bueno, tratar de colaborar a que se involucren un poquito más en lo que es el tema de la agilidad. El día de hoy, lo que nos convoca, el tema tiene que ver con el valor de los marcos ágiles y Lean que no son Scrum. ¿Tá? La idea es que, digamos, los que participemos más o menos tengamos un poco claro de lo que son las metodologías ágiles y cuáles son algunos de esos marcos, por lo menos de manera vaga, que hayan escuchado algo alguna vez. Lo primero que se me ocurrió plantearles es, digamos, el referente en lo que es las metodologías ágiles en general. ¿Tá? Este documento es el Agile Manifiesto. Surgió en el año 2001, ¿sí? Y básicamente está compuesto por 4 valores y 12 principios, ¿sí? Es donde se afianza toda la teoría esta de la agilidad. No sé, vamos a tocarlos muy brevemente para que queden ahí resonando en la cabeza durante los próximos minutos. Los 4 valores fundamentales dice que tiene que ver con que los individuos y las interacciones están sobre los procesos y las herramientas. Esto significa que es mucho más importante la persona e interactuar con la persona que qué proceso estamos desarrollando, qué proceso estamos trabajando y mucho menos con qué herramientas estamos funcionando. ¿Sí? Lo central es la persona. El siguiente valor tiene que ver con el software funcionando sobre la documentación extensiva. Esto no quiere decir que la documentación no sea importante, más sí la idea es que lo fundamental es el software, ¿sí? Y el software funcionando en particular. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Acá todos son del palo del desarrollo, o han tenido que ver con el desarrollo en algún momento, o interactúan con algún informático, en el caso de Miguel. Entonces, esto lo que quiere decir es que más allá de que se haya acordado algo con algún cliente de lo que vamos a desarrollar, lo importante es siempre colaborar con las necesidades de ese cliente. Entonces, la idea es estar atento a, más allá de lo que hayamos definido, bueno, ver qué es lo que esta persona precisa, qué es lo que el cliente como tal precisa. El último de los valores tiene que ver con que la respuesta ante el cambio, antes de seguir un plan, sobre seguir un plan. Esto está relacionado con lo anterior y tiene que ver con que si el cliente plantea alguna necesidad de modificación o agregar o quitar alguna cuestión, algún requerimiento, algún requisito, no hay problema, ¿sí? Vamos a ser capaces de modificar lo que teníamos planificado sin mayor impacto, digamos, ¿tá? O por lo menos con el menor impacto posible, porque nuestra dinámica va a llevar a que eso pueda funcionar así sin problema. La segunda parte, digamos, de lo que es el manifiesto ágil tiene que ver con los principios que lo rigen, ¿sí? Y como verán, algunos están obviamente vinculados a esos valores, ¿no? Es imposible que estén disociados. Entonces, la satisfacción con el cliente es un aspecto fundamental, ¿sí? El cliente tiene que estar contento con el software que nosotros le estamos otorgando, le estamos dando. Habla de que los cambios son bienvenidos en los requerimientos, ¿sí? Esto es un poquito lo que hablábamos recién, o sea, no hay problema con modificar, no hay problema con adaptarse a lo que el cliente necesita en ese momento. La entrega del producto frecuente,
en la metodología, digamos, tradicional, ¿tá? Para no etiquetarla ni con cascada ni con nada, en la metodología tradicional, eh, teníamos el tema de que, bueno, uno se planteaba el desarrollo al principio, acordaba un alcance del proyecto y, bueno, de inmediato empezaba a transcurrir el tiempo con todas las etapas y al final del proceso o del proyecto se entregaba el producto al cliente. Acá lo que se aspira es a que casi que de forma permanente o periódica, con una periodicidad bastante regular, se pueda estar mostrando y entregando productos con valor agregado al cliente. La colaboración diaria, lo mismo, tanto entre el equipo de desarrollo como las personas de la organización, es fundamental, ¿sí? Se trabaja en un ambiente totalmente colaborativo. Los colaboradores motivados va de la mano también, tiene que ver con que digamos, las personas empiezan a trabajar de una manera diferente, ¿sí? Empiezan a tomar decisiones, empiezan a relacionarse con compañeros y con clientes de una forma particular, y con gerentes también, con los líderes, de una forma diferente. Entonces eso como que se les empieza a dar un lugar, u otro lugar en realidad, y eso los motiva, los lleva a aumentar la motivación. La comunicación cara a cara, bueno, esto tiene que ver con que es importantísimo ver las expresiones, estar visualizando lo que el otro siente cuando uno se está comunicando, cuando uno está o discutiendo o consensuando algún tema. El estar en contacto con la otra persona es fundamental. El trabajo se mide por el avance y por el trabajo completado en ese avance, ¿tá? No hay lo mismo, hasta ahora había cuestiones que tenían que ver con que, bueno, no, si bien no entregamos nada, pero avanzamos en tal documentación, hicimos tal diagrama, el diagrama de casos de uso, etcétera. Bueno, todas esas cosas que al cliente no le aportan nada, en realidad no, para la agilidad no es un avance, no se avanzó en el proyecto. Lo siguiente es promover el ritmo sostenido. Esto tiene que ver con que la entrega sea, aunque sea por gotas, pero que sea constante, ¿sí? No, que el cliente no pase mucho tiempo sin tener este producto nuevo o algún incremento. La atención a la excelencia. Muchas veces nos ha tocado que por apuros, que por cierre de plazos, tenemos que trabajar en un pico, ¿sí? de entrega, y bueno, muchas veces las cosas no se hacen como se deberían. Bueno, en esto, como la idea es que no existan picos, también, digamos, apoyarse en eso para poder generar un trabajo de mejor calidad, ¿sí? Con la mejor calidad técnica que se pueda. La simplicidad es lo esencial. Esto es lo otro, ¿no? De no desarrollar ni hacer cosas que el cliente no nos pidió. Limitémonos a lo que el cliente exclusivamente pidió sin ningún aderezo. Los equipos son autoorganizados, ¿sí? Esto significa que ellos deciden cómo y qué van a hacer. Por supuesto que hay todo un montón de reglas en Scrum que tienen que ver con los acuerdos, cuáles son los requerimientos que se van a desarrollar en tal iteración, en tal sprint, etc. Pero básicamente es el equipo el que termina definiendo cómo y cuándo lo hace las cosas. Y reflexionar en la mejora continua. Este es uno de los aspectos más importantes, ya que lo que implica es tomarse un tiempo para entenderse cómo han trabajado, ver qué cosas se han hecho bien, ver qué cosas se han hecho mal, y a partir de ahí establecer un plan para poder mejorar, ¿sí? Estos son los 4 principios rectores, o sea, no hay ninguna metodología que siga exclusivamente estos principios, más sí los toman como referencia a todos ellos, tanto los principios como los valores. Muy bien. Entrando ya al tema de hoy, los marcos no ágiles que vamos a estar viendo, algunos muy rápidamente, otros 2 un poquito más en profundidad, son los que están en negrita, son esos que están ahí. Y básicamente el diagrama de la derecha, lo que pretendí mostrar con eso es cómo se ubican en el espectro estas metodologías, ¿no? Porque como que a mí me da la sensación que
normalmente se habla mucho de tal marco, tal otro marco, o framework, ¿no? Y como que nunca terminás de saber cómo es la relación de dependencia, si la hay, qué hay de uno en el otro, etc. Bueno, acá la idea es gráficamente mostrar un mapita de cómo funciona esto, o cómo está organizado en realidad. Y bueno, por supuesto que contarles que esto se fue dando así con el devenir de los años, ¿no? Arranca en Japón a mediados del siglo pasado. eh, la empresa Toyota intentó, lo primero que hizo fue copiar el modelo de desarrollo de los vehículos Ford, ¿sí? Tiene que ver con desarrollo en serie esto, la producción en serie, y lo que se trató de hacer fue de mejorar el problema que tenía Ford, en el sentido de que no podía adaptarse fácilmente a los cambios. ¿Tá? Por ahí había una frase de que Ford decía, si querés un auto que sea negro y no sé qué otra característica más, no hay problema ninguno. O sea, creo que te decían, te doy cualquier auto siempre y cuando sea negro y con, no sé, otro detalle más. Entonces, básicamente lo que te decía es este el auto que tengo para venderte y no pidas otra cosa porque no te lo puedo hacer. Entonces Toyota lo que hizo fue modificar eso y en base a un par de líneas, de ramas de investigación, surgieron dos grandes áreas que son Lean y Agile, ¿sí? Donde Lean luego fue, digamos, progresando, se fue desarrollando y llegó a lo que es Lean Software Development, Kanban, Lean Startup, hay otro que es Lean Manufacturing, que está más orientado a lo que es la producción de cosas físicas, digamos, también en serie. Y por otra rama, por otro lado, está lo que es Agile, donde, entre otros, aparecen Extreme Programming y Scrum. Estos dos son los únicos que incluí ahora porque es los temas que estamos tratando en este momento. Hay otros frameworks también. Por otro lado, pero eso es mucho más moderno, aparece la línea de Startup y bueno, el Lean se mezcla con Startup, el Lean Startup, pero ese básicamente es el diagrama. Después comentarles brevemente que Extreme Programming ya seguramente los de desarrollo lo conocen y tiene que ver con trabajar de a pares, ¿sí? Los desarrolladores trabajan los dos, incluso en la misma computadora. En casos muy extremos llegan a trabajar en ciclos de hasta 10 minutos, ¿sí? 10 minutos trabaja uno, programa uno, 10 minutos programa el otro. Esos, cuando las cosas están muy aceitaditas y funcionan muy bien. Y ellos tienen la particularidad, bueno, primero que por supuesto colaboran muchísimo, segundo que no hay prácticamente documentación, ¿sí? Y tercero, que están en permanente relacionamiento con el cliente, ¿sí? Acá no hay una figura intermedia entre lo que es el cliente, alguien de la organización y el desarrollador. Ya entran en contacto directo. Como ven, estos tienen que ver con alguna punta de los valores y principios que comentábamos hace un ratito. Bueno, Lean y Kanban lo vamos a ver ahora, y después comentarle que, por ejemplo, Heart of Agile y Modern Agile son dos propuestas, me atrevería a llamar un poco más filosóficas, que Heart of Agile lo que trata de hacer es una adecuación de lo que fue el planteamiento del manifiesto ágil, de acuerdo a nuestra realidad, Heart of Agile trata de rescatar esos valores, o sea, volver a esos valores originales planteando otro montón de condimentos en el medio, ¿sí? Y Modern Agile en realidad va, podríamos decir, hacia adelante, en el sentido que partiendo de lo que es el manifiesto ágil, pasa a ayornar, digamos, cuáles serían los principios y los valores de la nueva realidad. Por último está el software craftsmanship, que tiene que ver con artesanía, ¿no? El concepto de software de artesanos. Y acá no está vinculado a lo que es la fabricación en sí de un producto, más sí está enfocado en lo que hace a cómo el programador, cómo el desarrollador, cómo el equipo pone todo lo mejor de sí, de su creatividad, de su, de su capacidad, de su conocimiento, de su desarrollo personal para lograr ese producto y que ese producto sea único, ¿sí? Porque si hay algo que no es el software es justamente algo que sea serializable, ¿no? Claramente. Entonces, básicamente esos son los comentarios sobre estos frameworks.
no Scrum. No sé si tienen algún comentario, alguna cosa que quieran preguntar de esto. ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Hablando de Lean. Lean básicamente tiene 7 principios. A ver si corro esto. Ahí está. Tiene 7 principios. Está basado, digamos, en lo que es el sistema que comentábamos, que son para sistemas de producción. ¿Sí? Y los principios de Lean Software, el primero de ellos es la eliminación de desperdicios. La eliminación de desperdicios en lo que es el software propiamente dicho tiene que ver con no hacer código innecesario, ¿tá? Lo que decíamos hoy en los principios del manifiesto, simplicidad, no complicarla. Tratar de no sobrecargar con tareas innecesarias o que no se pueden hacer. Mejorar, optimizar los mecanismos de comunicación. No switchar a los integrantes del equipo entre proyectos. Hay un montón de objetos de desperdicio, digamos, que digamos, la idea con Lean es eliminarlos. El siguiente es garantizar la calidad, ¿sí? Esto está orientado a lo que se llaman las mejores prácticas y lo que, digamos, como pilares o como aspectos a considerar tiene que ver con el feedback permanente, ¿tá? Es importantísimo para tener las cosas de buena calidad, saber qué es lo que está sintiendo el destinatario, saber qué es lo que están sintiendo nuestros compañeros sobre lo que estamos haciendo, cómo nos ven. Minimizar las iteraciones. Esto capaz que a alguno le rechina un poco, pero va de la mano de estar casi que permanentemente entregando software, ¿sí? O por lo menos cada vez que se pueda. Que es justamente el punto siguiente, integración lo más frecuentemente posible. La idea es, cuanto antes pueda entregar un producto terminado, lo entrego. Y lo siguiente, que sí es una novedad, por lo menos para el mundo de lo que es la metodología tradicional, es automatizar lo más que se pueda. La idea es, digamos, no estancarse con esperar por otras áreas, por los tests o por las pruebas. ¿Sí? En este caso, la idea es, todo lo que se pueda testear, automáticamente se debe testear automáticamente. Después sí pasa a una parte de testeo ya más a nivel de usuario o de buscar un determinado refinamiento, pero lo grande, lo grueso, debería ser automatizado. Perdón. Ahí. Creación o expansión del conocimiento. Esto tiene que ver con la formación o la autoformación de las personas, ¿no? de los integrantes del equipo. Ya sea en cosas que uno aprende y se las transfiere al resto del equipo, como cosas que de repente se van a aprender afuera, o capacitación, la organización debe destinar un tiempo para capacitar a la gente. Esto también, haciendo referencia a lo anterior, al manifiesto ágil, tiene que ver con los colaboradores motivados, ¿no? Cuando uno empieza a aprender y a mostrar sus capacidades o su nueva forma de hacer determinadas cosas, obviamente eso genera un incremento en la motivación. Tiene ganas de aplicar cosas nuevas e incluso de enseñar, ¿no? Bueno, con el tema de la garantía de la calidad también. ¿Tá? Lo que había un principio que era garantizar la excelencia o apuntar a la excelencia, esto también va a estar relacionado. Decidir lo más tarde posible. ¿Qué significa esto? Esto lo que lo inspira es que claramente en todo proceso de desarrollo hay cosas que no están definidas de forma clara, ¿sí? Que no están definidas bien o por lo menos completamente. Entonces, la idea con esto es no desarrollemos nada hasta que no esté claro, ¿sí? Entonces, todo lo que no esté totalmente definido, no lo hago, ¿sí? Ese es el espíritu. Entregar rápido lo antes posible. Lo mismo, desarrollamos claro, simple, y apenas esté integrado, lo ponemos en producción y se le entrega al cliente. ¿Sí?
Bien, empoderar al equipo. Y esto tiene que ver con respetar a las personas, ¿no? Tiene que ver con darle responsabilidades, tiene que ver con valorar a las personas. Esto lo que genera, obviamente, es, al delegar responsabilidades y darle autonomía, bueno, un incremento alto en lo que tiene que ver la motivación. Y estas palabras las vengo repitiendo hace rato porque las hablamos en el manifiesto y como ven, justamente tiene que ver porque esto es un derivado del manifiesto, es una evolución del manifiesto y estos principios en la mayoría de los casos aparecen en el manifiesto ágil. Entonces, el último de los principios, el séptimo, es ver la totalidad. Esto significa que no deberíamos focalizarnos o en los procesos de nuestro desarrollo, o en los costos, o, no sé, en los tiempos de entrega. No, deberíamos ver la globalidad de lo que es el proceso de desarrollo. Estos son los principios que inspira Lean Software. ¿Quieren comentar algo de Lean? ¿Alguna consulta o algo? No, está muy claro, Sergio. Bárbaro. Seguimos entonces. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de Kanban. Kanban tiene, bueno, lo primero es que es una aproximación a la introducción de cambios en un ciclo de vida de desarrollo de software o metodología de gestión de proyectos ya existente. Ese ya existente está separado de exprofeso porque lo más importante de Kanban es que es claramente un proceso, un marco ágil, ¿sí? Donde se puede empezar a aplicar de inmediato, sea cual sea la organización y sea cual sea lo que estén haciendo en ese momento, sea lo que estén haciendo en ese momento. Entonces, los valores que encargan las motivaciones de Kanban en la búsqueda de la mejora de los servicios realizados, estos valores, perdón, encarnan la motivación de Kanban en la búsqueda de mejora de los servicios realizados por equipos colaborativos, ¿no? El método no puede ser aplicado fielmente sin abrazarlos como un todo. Estos valores son esos que aparecen ahí arriba, que no voy a entrar en detalle porque digamos, tiene mucho que ver con los principios del manifiesto, pero básicamente, bueno, la transparencia es compartir, el equilibrio es no generar picos en lo que son los desarrollos, colaboración tiene que ver justamente con eso, ¿no? Lo de ayudar al otro, foco en el cliente, lo mismo. Como ven, todas estas son cosas que estaban en el manifiesto ágil, ¿sí? Esto está casi que tomado igual, o muy parecido. El flujo tiene que ver con la entrega continua, ¿sí? Que no haya iteraciones, que sea permanente. Lo que tiene que ver con el liderazgo, aquí sí hay un pequeño, digamos, un agregado, creo yo, que tiene que ver con que todos los niveles de jerarquía de la organización deben estar comprometidos con esto, ¿sí? Con aplicar este tipo de metodología. Bueno, luego entendimiento, acuerdo, respeto, etcétera, tiene que ver, bueno, justamente con lo que aluden esas palabras, ¿no? El acuerdo, tratar de consensuar, el respeto es valorar las opiniones de los otros, los conocimientos de los otros, etcétera, ¿sí? Bueno, estos son los valores de Kanban. Kanban tiene 3 principios directores que implican llamadas a la acción y que están basados en las necesidades de la organización. Sostenibilidad, orientación al servicio y supervivencia. La sostenibilidad digamos, podríamos decir que tiene la mira puesta hacia adentro de la organización, ¿sí? Habla de, digamos, que la organización, cuando se desarrollan los procesos, los procedimientos, la organización tiene que ser capaz de sostenerlos en el tiempo. Yo lo que pongo el ejemplo es como un trote, ¿sí? Cuando uno va a hacer una carrera. Bueno, la sostenibilidad es hacer un trote casi que permanente, o una caminata casi que permanente. Que el ritmo que llevemos se pueda perpetuar sin tener sobresaltos y sin tener detenciones, ¿sí? Eso está a cómo la organización, digamos, marca su ritmo. Luego la orientación al servicio. Acá cambia la mira y va hacia afuera, está el foco en el cliente, ¿sí? Y la idea es, bueno, generar todo lo que se necesite dentro de la organización para satisfacer a ese cliente.
¿sí? Y por último, supervivencia. La supervivencia va de la mano de adaptarse. Hay cambios bruscos, hay dinámicas que tienen que ver con problemas económicos, con problemas de competitividad, con nuevas tecnologías que surgen. Bueno, ¿de qué manera la organización rápidamente se adapta a esos cambios, ¿sí? Y logra sobrevivir? ¿Ok? Perfecto. Bien. Los principios. Kanban reconoce aspectos humanos con 3 principios de gestión de cambio. Los primeros 3 tienen que ver con el hacer lo que podemos hacer ahora, el ir cambiando y mejorando, y fomentar el liderazgo. Eso tiene que ver con la gestión de cambio. Y luego el despliegue de servicio, que tiene que ver con focalizarse en los clientes, gestionar el trabajo que se está haciendo, permitiendo la autoorganización de los equipos, y evolucionar las políticas, ¿sí? Las políticas para obtener mejores resultados. Ya por último, así no los aburro más tampoco, Kanban es una aproximación, bueno, esto es la definición de hoy. Lo que les quería comentar es que este es un tablero, ¿sí? Donde es el trabajo normal en Kanban, así se trabaja en Kanban, ¿sí? Y estas son algunas de las prácticas. Visualizar claramente ese tablero está disponible para todo el mundo. Limitar el work in progress tiene que ver con, a medida que se va avanzando, se va conociendo la cantidad de trabajo que se puede asumir en cada etapa. Entonces, bueno, esos cuadritos con esos números significa el work in progress tolerado por la organización, por lo menos en ese momento. Gestionar el flujo del trabajo, las tareas van y vienen de un lado para otro dependiendo de cómo se está acostumbrado a trabajar o cómo surgen los problemas o las soluciones. ¿Sí? Hacer explícitas las políticas, la organización tiene determinadas políticas, como por ejemplo la cantidad de trabajo en cada etapa, entonces se marcan y se ven claramente ahí. Circuitos de retroalimentación, son las instancias donde se hace el intercambio de evaluación o de opiniones para poder mejorar. Y bueno, el último justamente es mejorar y evolucionar. ¿Sí? Ya estamos en tiempo, así que, ¿preguntas? Sí, Sergio. Sí. Mira, yo quería hacerte una pregunta. No sé si podés volver para atrás en la presentación, sí, cuando mostrás el diagrama, el primero que mostrás. ¿El diagrama de cuál? El que mostraba las intersecciones entre las distintas metodologías. No sé quién es. Bueno, cuando ahí tenemos Lean y tenemos... Estaba buscando si hay una y Kanban. A ver si tenías una intersección entre ambas. Si me podías explicar un poco, es decir, cuando vos vas a aplicar 2 metodologías a la vez, ¿cómo se da eso? ¿Qué es un poco lo que se busca? Si se busca exclusivamente lo que tienen en común ambas metodologías, o de pronto que una se esté apoyando en la otra. O sea, no sé si me entendés la pregunta. ¿Cómo se da esa aplicación de 2 metodologías a la vez? Está bien. Mirá, el tema es así. Vos normalmente lo que tratás de hacer es, primero que nada, tener claro cómo funcionan cada una, ¿sí? Y lo primero que se hace o lo que se recomienda es aplicar Kanban, por lo que te decía al principio. No hay que hacer nada en la organización. Sabiendo las reglas de Kanban, empezás a trabajar con Kanban, con lo que vos ya tenés, con tu realidad. Empezás a mostrar tu trabajo, empezás a generar distintas herramientas de trabajo, etcétera, ¿sí? Y luego empezás a incorporar elementos, artefactos de Scrum, por ejemplo, o, digamos, las ceremonias de Scrum, ¿tá? Donde vos, en el último cuadrito había un montón de reuniones que se podían hacer. Bueno, ahí vos podés empezar a trabajar agregando la forma que tiene Scrum en sus ceremonias dentro de lo que son las ceremonias Kanban, por ejemplo. Es como una mutación. Vos empezás a trabajar en la mutación de ir desde lo tradicional, ¿sí? Eso rígido, donde hay una planificación, donde depende de alguien y ese alguien te marca las pautas y todo, bueno, empezamos con eso mismo, empezamos a hacer Kanban, de a poco, ¿sí?
y luego empezás, dentro de lo que es Kanban, una vez conocidas las reglas de Kanban, empezás a incorporar elementos de Scrum. Entonces, para mí los pasos serían conocer bien qué hacen las dos metodologías, cuáles son los roles en Scrum, cuáles son los roles en Kanban y cómo juegan, ¿sí? Qué cosas tienen de parecido. Hoy hablamos solo de valores y principios de lo que son las metodologías, pero cada una de ellas, por supuesto, tiene sus distintos roles y tienen, por supuesto, cosas en común. Entonces, bueno, ¿de qué manera el Scrum Master de Kanban se puede ir tomando cosas del Scrum Master de Scrum y a partir de allí empezar a generar un combo? De hecho, hay gente que ha definido algo que se llama Scrumban, entonces es parte Scrum y parte Kanban, como forma de adaptación. Si vos me decís a mí, para mí sería ir por Kanban, ir por Scrumban y luego terminar en Scrum, en el caso que fuera posible. De todas maneras, esto, como decimos siempre, no es la bala de plata, ¿tá? Y hay un modelo que se llama el modelo de Schneider, que tiene que ver con la distribución cultural de las organizaciones, ¿tá? Las organizaciones tienen sus culturas. La cultura normalmente se divide en control, colaboración, competitividad y creatividad. Entonces, básicamente lo que trata de hacer es esto, es, bueno, sin ser muy disruptivo en lo que es la cultura de la organización, de qué manera puede ir sumando agilidad. Kanban es un excelente caso, casi que para cualquiera de los escenarios. No sé si contesté. No, sí, impecable. Ok. ¿Alguien más? No sé si viste que hay un chat ahí que Ignacio pregunta algo. A ver. No sé si lo lograste ver. No, un segundito. Chat. Acá está. Bien, es anterior a Scrum Lean. Gracias, Mariana. A ver, Nacho, ¿me preguntás si Scrum es anterior a Lean? Sí. En realidad ya te digo, lo que surge antes que nada es la cronología. Les paso documentación complementaria, pero básicamente hay muy poca diferencia entre Lean y Agile, ¿sí? Y luego sí comienzan el desarrollo del resto de las metodologías propiamente dichas. Scrum es del 86 y Kanban, te confirmo, creo que es un poquito posterior. Me parece que es un poquito posterior. Cerca de los 90, pero te confirmo, te paso información complementaria. Pero en realidad no es digamos, yo no quise profundizar en eso porque en realidad la cronología no le hace al aspecto en sí de cómo funciona cada framework. En definitiva es lo importante, lo que nos tendríamos que quedar. Me comprometo a pasarte definitivamente la cronología de los años. El traspaso de lo de Toyota a las otras fue cerca de 1940 en un caso y 1950 y pico en el otro. Hay muy pocos años de diferencia. Y Scrum, de hecho, creo que el primer paper de Scrum, donde se declara como Scrum, creo que es de fines de los 70, 1978, 1976, por ahí. Estoy en el debe con el tema de la historia, pero sí, es todo muy, muy, muy parejo, digamos. Ya te digo, fueron dos ramas que surgieron casi que paralelas. Perfecto, ok. ¿Alguna pregunta más? No, por mi lado no. Solo, bueno, agradecerte y pedirte por favor que me tengas al tanto cuando vayas a hacer nuevos webinars, porque pues, la verdad me pareció súper interesante. Buenísimo, Andrés. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchas gracias a todos, muy amables.
No, gracias a vos. Que pasen muy bien, que tengan muy buena tarde.